Jimena Sologuren, presidenta de Perumín 37, resaltó la importancia de incorporar a más mujeres en la industria minera para fortalecer la sostenibilidad de esta actividad y potenciar el desarrollo de los proyectos. Diversos estudios han demostrado que una mayor diversidad en las empresas y la presencia de más mujeres en puestos de liderazgo contribuyen a la innovación, mejoran la retención de talento y generan impactos positivos en la gestión operativa, así lo señaló Sologuren. La ejecutiva resaltó que si bien en las últimas décadas la minería ha avanzado en equidad de género, la participación femenina sigue siendo un reto. En Perú, solo el 7,5% de la fuerza laboral minera está conformada por mujeres, según el Ministerio de Energía y Minas. Cerro Verde anunció que obtuvo la prestigiosa certificación de marca cobre en su versión 2.0, convirtiéndose así en la primera empresa peruana y la tercera a nivel mundial en alcanzar este reconocimiento. Junto con ello, la empresa minera ha obtenido también la recertificación marca molibdeno, reiterando su compromiso con la sostenibilidad y la producción responsable. Es necesario destacar que la versión 2.0 de marca cobre y marca molibdeno exigen a las empresas la incorporación de criterios más estrictos y detallados en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Al mismo tiempo exige difundir una mayor información, así como un enfoque más riguroso en su gestión de riesgos. Cabe señalar que el proceso de evaluación independiente llevado a cabo por EY, empresa autorizada por la corporación Coppermark, incluyó una exhaustiva revisión en sitio para comprobar el cumplimiento de estos requisitos, así como la revisión de las prácticas y las gestiones sostenibles de la compañía. Alpayana firmó un acuerdo vinculante para adquirir el 100% del proyecto Ariana de Southern Peak Mining con un plan de inversión de $200 millones. Este proyecto es estratégico para consolidar el crecimiento del grupo minero en la zona central de los Andes y para desarrollar sinergias con sus operaciones mineras cercanas. La empresa tiene previsto cerrar la transacción durante el segundo trimestre del presente año. Creemos firmemente que el potencial del Perú supera en creces sus problemas y que el sector minero debe seguir desempeñando un rol esencial en la creación de puestos de trabajo de calidad, en mejorar la vida de las comunidades cercanas, incluyendo el acceso a agua de calidad. Así lo señaló Fernando Arrieta, CEO de Alpayana. Alpayana pondrá en práctica un modelo de minería responsable, asegurando que sus operaciones no solo generan valor económico, sino que también tengan un impacto positivo en el medio ambiente y las comunidades cercanas. La empresa actualmente no tiene deuda y sus ingresos anuales superan los $500 millones. En un paso hacia la sostenibilidad, Antapacay ha logrado por cuarto año consecutivo la certificación I-REC, reafirmando su compromiso con el uso de energías limpias en sus operaciones mineras. Esta distinción internacional valida el abastecimiento exclusivo de energía renovable en sus instalaciones. Con la certificación I-REC demostramos a nuestros clientes y a la sociedad que la energía que utilizamos es 100% renovable. La reducción de nuestra huella de carbono es un pilar fundamental en nuestra estrategia de sostenibilidad. Así lo señaló Karim Batallanos, gerente general de Antapacay. En 2024, la operación minera de Antapacay se abasteció por completo de energía limpia proveniente de la central hidroeléctrica Cerro del Águila, operada por Calpa, una de las principales empresas del sector eléctrico en el país. Este logro resalta no solo el uso de fuentes renovables, sino también el esfuerzo continuo de la empresa para reducir su impacto ambiental y promover prácticas responsables. La alta ley de minerales y los bajos costos de energía que aún se mantienen en el país son factores que se deberían aprovechar más para mantener a Perú como líder minero. Así lo señaló Luis Miguel Castillas, director de Vidensa Instituto. Hace 10 años la inversión minera promedio anual era de entre 9.000 a 10.000 millones de dólares. Hoy, según el Banco Central de Reserva, esa cifra ha caído a la mitad, alcanzando solo 5.000 millones de dólares en 2024, sostuvo Castilla. El exministro también resaltó los bajos costos de energía que aún caracterizan a Perú,
un factor que puede seguir posicionando al país como un destino atractivo para la inversión minera. A diferencia de otros países competidores, Perú tiene una de las tarifas energéticas más bajas en América Latina. Jorge Sotoyen, presidente del capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, destacó que uno de los aportes más importantes del INGEMET es su contribución a la investigación de yacimientos mineros, estudios geológicos y avances en campos como la paleontología y vulcanología. En ese sentido, Soto sugirió que un porcentaje del canon minero vaya dirigido a fortalecer la investigación académica y científica en las universidades peruanas, en especial aquellas relacionadas con la minería y la geología. Deberíamos proponer quizás una buena ley al Congreso para que un pedacito, un porcentaje pequeño de ese canon vaya a investigación. Las universidades tienen un 5% de investigación, todos lo conocemos. Sabemos que alrededor de los últimos también 20 años tienen alrededor de 3.000 millones de soles todas las universidades nacionales del país. Son datos interesantes e importantes y yo quisiera que tomara en cuenta este punto el ingeniero Humberto Chiri, porque sería valioso que se pueda verdaderamente tener un poquito del canon, porque es el propio dinero, ¿no es cierto?, de lo que ha hecho la minería para investigar. Y así podríamos tener mayores datos sobre mejores, seguramente posibles yacimientos mineros, o irnos un poco más allá de los minerales críticos que conocemos actualmente. El ingeniero también destacó el impacto del canon minero en las principales regiones productoras de mineral, señalando que Ancash es la región que más se beneficia de este mecanismo, recibiendo el 22% de las regalías mineras y canon minero. Hablar de Maqui es también fijarse un poco en las cifras y en los números que hacen que nuestro país esté a la vanguardia, seguramente, de ese talento y de esa habilidad que tienen los peruanos. Al cierre del año 2024 había en el Perú alrededor de 3.400.000 empresas, de las cuales 73.000 están en metalmecánica, y muchas más en la industria minera. Pero un dato interesante es que en las últimas 2 décadas, en el ámbito minero, en el 2021 habían cerca de 5.000 proveedores. Al 2024 estamos rodeando un poco más de 6.000 proveedores en la industria minera. Eso significa que de 2021 a 2025 ha habido un crecimiento importante, casi del 20%. Eso significa que toda la industria minera, todos aquellos que se van a presentar en Maqui, que no solamente es maquinaria y equipos, sino que también para tener esa maquinaria y equipos necesitamos de diseño, necesitamos de ingeniería, y también van a estar presentes consultoras que hacen toda esta ingeniería y otras empresas más que lo que van a demostrar es que se puede hacer industria en el Perú, hecha por peruanos, con toda la capacidad que se tiene, con toda esa habilidad que tienen los peruanos, con todo ese cacumen que nos hace diferentes quizás al resto en el mundo, porque siempre los peruanos solucionamos los problemas, y más aún en la industria minera. La minería necesita de ingenieros mecánicos, industriales, técnicos y otros profesionales dedicados a la fabricación, al diseño y al mantenimiento de equipos especializados, sobre todo que garanticen la eficiencia y la sostenibilidad en la actividad minera del país. Por ello, nosotros consideramos desde el Consejo Departamental de Lima de que esta feria es un evento muy significativo y trascendental, sobre todo porque nuevamente el capítulo de Ingeniería de Minas nos da un ejemplo de impulso
al desarrollo industrial técnico en los sectores de las carreras de ingenierías afines al sector minero. Makemil 2025 presenta en este evento para este sector minero, a la cual su evolución en los años, como bien dice el ingeniero Jorge Soto, ha sido notable, destacable, pero también está llena de oportunidades para los profesionales que hoy están participando de nuestro colegio profesional, pero también es un momento para decir que sí podemos, pero también tenemos que ser competitivos. Fabricamos toda la línea completa de equipos de perforación, pero sí sabemos dónde ubicarnos. A diferencia de los grandes fabricantes de Suecia, nosotros ofrecemos un producto, una máquina con menor automatización. Nos diferenciamos claramente de ellos, sabemos nuestras limitaciones y ofrecemos en cambio equipos productivos. No podemos pelear contra gigantes en todos los campos de batalla. En ese sentido, mi estrategia es bien diferenciada. No atacar todos los mercados solamente donde creemos tenemos las ventajas para ganar. Y esa ha sido una estrategia importante que he mantenido en estos años para seguir creciendo. Y bueno, quería terminar este speech diciéndoles que, bueno, los altibajos son muy importantes en la vida para seguir adelante, porque una línea recta como un electrocardiograma significa que no estamos vivos. Todos mis éxitos, y he tenido éxitos, he tenido fracasos, pero hay que hay que ser asertivo y tener el coraje para levantarse rápido y seguir adelante. Bueno, yo he llegado a este punto, pero ha habido muchas horas de trabajo, ha sido gracias a nuestra gente, y veo con mucho orgullo que hay varias compañías que están haciendo lo suyo también. Quiero nombrar, por ejemplo, a Tumi, a Overprime, a Min y otras que tienen, y también la empresa Batch. Yo creo que los años que vienen el Perú puede ver el desarrollo de varias industrias que espero sean tan competitivas como me ha tocado a mí ser. De hace ya algunas décadas empezó el emprendimiento y hemos visto cómo el Perú se sube al desarrollo con conocimiento, experiencia y con equipos que se adecuan especialmente a las características de nuestra cordillera, de nuestro yacimiento. Es diferente a otros lugares donde, por suerte, nos acompañan yacimientos de vetas angostas, pero con unas leyes, vetas verticales, vetas inclinadas, cuerpos mineralizados, cuerpos dispersos que generan pues un open pit, y así se desarrolla mucho método de minado, con lo cual hay que trabajar con el equipo correspondiente. Decimos siempre, desde hace muchísimos años, que la minería está mecanizada. Y lo dijo nuestro decano, minería sin mecánica no es minería, porque estamos obviamente rodeados de equipos y maquinarias, las cuales, para lograr su rendimiento adecuado y justifique su alta inversión, necesitamos pues el apoyo del profesional competente. Y así como minería convoca a muchísimas especialidades, solo no nadie. Y cada vez tenemos más participantes y seguramente en el futuro aparecerán también otras especialidades. Con gran satisfacción estamos completamente seguros que esta oportunidad nos dará a conocer a las empresas peruanas especializadas en la fabricación de equipos, componentes de alta calidad, reconocidos no solamente en el mercado local, sino también en el internacional, en el extranjero, y los diferentes tipos de investigaciones que hacen para poderlos contextualizar a otras realidades que no son solamente en Sudamérica, como ya lo acabamos de
escuchar y de ver. Es muy importante tener en consideración que el nivel de la minería está muy competitivo y a nivel mundial no tenemos absolutamente ningún tipo de barrera para seguir liderándolo con los diferentes tipos de metales que tenemos en nuestra tierra prodigiosa. Y lo que buscamos es que la industria minera, la maquinaria, la fabricación, los que hacen pequeños molinos, los que hacen industria, de la pequeña minería mediana o para la gran minería, ¿no es cierto?, son los que hacen el movimiento económico y de infraestructura en nuestro país. Creo yo que ha sido un momento muy oportuno para que este lanzamiento de Maquemín llegue a todo el Perú y el capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú apuesta por la industria peruana, apuesta por lo que podemos hacer los peruanos con ese ingenio, con esa habilidad que se tiene y que beneficia lógicamente al país. Recordemos que el motor de la economía es la minería, pero ese motor de la minería es gracias a todos estos peruanos que somos capaces de hacer la industria que se requiere en nuestro país. En realidad, el sector minero está teniendo grandes oportunidades en el país, en la región, en el mundo, y creo que Maquemín lo que quiere hacer es un poco impulsar el sector de la fabricación de máquinas hechas en el Perú, pero también como que se prepara para esta competitividad que tiene que tener el sector, que seguramente con la innovación tecnológica cada vez va a ser más exigente ante un sector minero que afronta retos en su desarrollo, sobre todo en el tema energético, donde la mayor producción de cobre o una gran parte de la producción de cobre va a poder ir a este sector de las energías renovables y el cuidado del medio ambiente y los compromisos que se tiene también con la COP en Europa. Cuando me invitaron a hacer esta presentación, querían que yo hablara sobre la industria de maquinaria en el Perú, que acá es muy incipiente, porque acá no se fabrica maquinaria minera. Dije que lo mejor era contar brevemente mi historia, con todos sus éxitos y fracasos. Es la forma más franca, creo, de mostrar a nuestros compañeros industriales que sí se puede hacer. Eso es lo que necesito. Bueno, mira, en realidad el Estado, lo que los empresarios queremos del Estado es instituciones fuertes, estables, una economía estable, en crecimiento. El resto nos corresponde a nosotros, el emprendedurismo de cada uno, es lo que te puedo decir. Pero también a lo largo de toda esta etapa, Ingemet identifica una serie de retos que los asume como retos propios para poder brindar un mejor servicio y servir mejor al sector minero. Bueno, en esta primera etapa, la investigación geológica, tanto de campo como de gabinete, un reto importante que está asumiendo esta gestión es dotar de todos los medios necesarios para que en campo y en gabinete se puedan brindar los mejores servicios. Y toda esa información que se recoja pueda cubrir las diferentes capas de información que brindamos a los usuarios a través del GeoCadMín o más información aún, ¿no? También asumimos como un reto abrir próximamente la unidad funcional de minería y geometalurgia. Ya hemos tenido un par de reuniones con profesionales que nos han orientado al respecto y lo vamos a abrir humildemente como unidad funcional, ¿ya? Y cuando tengamos ley de formación que nos respalde, la vamos a convertir en direcciones de línea. La unidad funcional de minería, a diferencia de lo que se tenía hace 3 décadas o más,
ya no se dedicaría tanto a la investigación de la operación misma. Recordemos que en esos tiempos han habido investigaciones relacionadas a la dureza de la roca, la resistencia de las maquinarias, etcétera. Ahora el perfil que le queremos dar, todavía seguimos madurando las ideas, es de analizar prospectivamente cómo evolucionaría la minería bajo diferentes escenarios y estar preparado para esos escenarios. Y por el lado de la geometalurgia, básicamente asociaciones roca, alteración mena de diferentes tipos de yacimientos, característicos de diferentes zonas del Perú, y ver de optimizar los procedimientos con el menor impacto ambiental y con la menor inversión. Esto con el respaldo de una ley que aspiramos a tenerla pronto, estamos trabajando intensamente en eso, las tendríamos convertidas en dos direcciones de línea, la dirección de línea de minería y la dirección de línea de metalurgia. Necesitamos para esto el respaldo de un consejo directivo después de casi 10 meses o un poquito más, ¿no?, de esta gestión. Ya hemos recibido la luz verde, el respaldo para que nos aprueben un consejo directivo. El consejo directivo, según la ley, es la que tiene que asumir la responsabilidad de la creación de nuevas direcciones de línea. Bueno, por eso le mencionaba, recién teniendo la ley, vamos a convertir esta unidad funcional en direcciones de línea. El presupuesto del Estado peruano para el año 2025 está alrededor de 255.000 millones de soles. Eso nos da un dato que el 10% aproximadamente de estos 250.000 millones de soles es el presupuesto para educación en el Perú, para todo el Perú. Y la región Ancash prácticamente tiene el presupuesto de toda la educación del Perú de los últimos 20 años, o sea, 21.500 millones de soles. ¿Por qué hago esta apreciación que me lo permite el ingeniero Humberto Chiri? Porque vemos que necesitamos hacer más investigación, necesitamos descubrir seguramente más yacimientos, necesitamos estudiar nuestra geología, porque en nuestro país, pues lógicamente la topografía, la orografía es difícil y se requiere tener buenos profesionales para que sigan una línea de investigación. Deberíamos proponer quizás una buena ley al Congreso para que un pedacito, un porcentaje pequeño de ese canon vaya a investigación. Las universidades tienen un 5% en investigación, todos lo conocemos. Sabemos que alrededor de los últimos también 20 años tienen alrededor de 3.000 millones de soles todas las universidades nacionales del país. Son datos interesantes e importantes. Y yo quisiera que tomara en cuenta este punto el ingeniero Humberto Chiri, porque sería valioso que se pueda verdaderamente tener un poquito del canon, porque es el propio dinero, ¿no es cierto?, de lo que ha hecho la minería para investigar. Y así podríamos tener mayores datos sobre mejores, seguramente posibles yacimientos mineros, o irnos un poco más allá de los minerales críticos que conocemos actualmente. Que se pueden dar, ¿no? Tenemos varios proyectos de ley. Uno de ellos, por ejemplo, menciona que las concesiones deben caducar a los 5 años, ¿no? Hemos visto en la exposición del ingeniero que he sumado los plazos que puso y todo sumaba más o menos 27 años, ¿no? Y pueden ser variables, depende del tipo de yacimiento, de las circunstancias, de los precios de los minerales. Hay muchas variables que afectan este negocio, ¿no? Otros proyectos que quieren reducir el plazo de caducidad de 30 años a 20. Está demostrado y lo hemos escuchado que 20 tampoco es suficiente, ¿no?, para un desarrollo de esta naturaleza. Proyectos como, por ejemplo, las Bambas, ¿no? La concesión más antigua de las Bambas, hasta su entrada en producción en el año 2015, pasaron 38 años, por ejemplo. En el caso de Quellaveco, 83 años
de la concesión más antigua. Evidentemente se han ido pidiendo más concesiones en el camino, pero para que se den una idea de todo lo que puede demorar poner un yacimiento de ese tamaño en producción. En minería, mediana minería, que es donde el negocio en que estoy yo, en Hochschild, la unidad Inmaculada, fueron 21 años, ¿no?, para que se ponga en producción. Y en el caso de Pallancata, 19, ¿no? Entonces, la gran preocupación que tenemos, y hemos visto proyectos de ley en otros temas muy distintos a minería, que realmente yo como ciudadano pensé, no, esto no se va a aprobar nunca, ¿no? Que no tenían sentido, no tenían sustento, pero al final del día muchos de ellos se han terminado aprobando con las consecuencias que eso trae, ¿no? Entonces, yo los invito a ustedes a que, y al instituto, y no solo a la Sociedad de Minería, que estén en el día a día de esa lucha, de que creen esa conciencia, ¿no? De que no podemos cambiar los sistemas de la noche a la mañana, que hay que entender el negocio antes de cambiarlo y claramente no dejarse influenciar por temas políticos, por claramente la minería ilegal que quiere tomar posesión de esas concesiones una vez que queden libres, y el riesgo es muy grande, ¿no? A mí, en realidad, me gustaría mucho, de alguna manera tengo la respuesta, pero... Hemos tenido el famoso Tren Macho, que se va a firmar ya su concesión en el mes de abril. Se lanzó la licitación y ha estado 17 años en licitación tras licitación porque nadie se presentaba. ¿Por qué no se presentaban? Por el riesgo geológico. Y un proyecto de 300 millones de dólares pasó a 500 por el riesgo geológico, o sea, lo cual demostró que el 60% era riesgo geológico, y recién ahí ya se han presentado y ahora ya se tiene un concesionario que ha ganado y se va a firmar contrato en unos días. Entonces, eso demuestra de que a veces también somos críticos. Esa obra, decimos, nació con 100 y ahora cuesta 150. No es porque y inmediatamente pensamos en corrupción, no, porque hay desafíos y todo ese tema lo ve el INGEMEC. El INGEMEC es quien nos va a hacer conocer nuestro territorio, no solamente para el sector minero, que es muy importante, para la energía, los minerales críticos que no hemos hablado, pero que es la transición energética que nos va a llevar a eso, pero también porque tenemos una gran brecha de infraestructura que va a estar inserta, se vienen líneas de metro, líneas de ferrocarriles, todo, que necesitamos enfrentarlas al territorio. Entonces, la verdad que necesitamos apoyar al INGEMEC, a nuestro Instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú. Y tenemos que investigar, necesitamos saber sobre nuestras islas, sobre los tsunamis. El Callao en 1746 perdió el 90% de su población por un tsunami. En el año 60, en el único tsunami en Sudamérica que fue por un deslizamiento de la fosa marina frente a Sechura, que INGEMEC también tiene trabajo sobre eso. Entonces, para que vean la importancia y que no lo está viendo, ¿no? INGEMEC, por su falta de presupuesto. Después, el fenómeno del Niño. ¿Qué ocurre con el fenómeno del Niño ahora que es más recurrente? Se caen los puentes. Cada fenómeno del Niño, 200, 250 puentes caen. El 90% de esos puentes es por socavación. El Servicio Geológico de los Estados Unidos tiene un departamento exclusivo que estudia la socavación de los puentes y tiene geólogos en cada estado viendo el tema de la socavación. Acá no se está viendo, no se ve eso. La minería en el Perú representa cerca del 12% del Producto Bruto Interno. Si le agregamos toda la cadena de suministros, esto se acerca al 15% del PBI. Representa el 60% del total de nuestras exportaciones y más del 20% de la recaudación total del país. El Perú juega en las ligas mundiales de minería por su diversidad geológica. Somos el tercer productor de cobre. Chile nos ganó recientemente el Congo. Tercera posición Perú. Segundo productor de zinc, tercer productor de plata
y contamos con una posición a nivel de reservas globales muy importante. Tenemos el 12% de las reservas globales de cobre a nivel mundial, el 18% de plata, entre otros. El INGEMET desempeña un papel fundamental en el otorgamiento y supervisión de las concesiones mineras en el país, como nos ha explicado el ingeniero Chirif. Su rol es estratégico, es un pilar en la gestión de los recursos minerales y la promoción de la industria minera. Por ello es muy importante mantener el sistema de concesiones vigente, es clave para promover la inversión, que es lo que necesitamos ahora en el país. Definitivamente, de aplicarse cambios en este régimen, como se han comentado, restarían competitividad al país, alejando las grandes inversiones que son un pilar en nuestra economía y que tenemos una cartera de proyectos muy grande que no podemos desincentivar para que se conviertan en realidad. El Estado tiene la tarea de generar confianza y estabilidad. Necesitamos predictibilidad para atraer inversión. Tenemos un pipeline de proyectos tremendos, siempre repetimos lo mismo, 50 y tantos proyectos que ahora son 60 y tantos, 50 y tantos mil, 60 mil millones de dólares de inversión. Y en verdad, si no los ponemos en valor, ¿de qué nos sirve? Tenemos regiones importantes con potencial minero. Cajamarca, la región más pobre del país, pero la más rica en potencial de inversión. Entonces tenemos que hacer que las cosas sucedan. Tenemos que trabajar en dar estabilidad, predictibilidad, para que las inversiones se hagan una realidad, en lugar de estar pensando imaginativamente sin conocer todo lo que comprende los plazos para desarrollar los proyectos, con un poco de imaginación. Tenemos que preservar el sistema, que es clave para promover las inversiones que tanto necesitamos en el país. Gracias. Efectivamente es un problema bien complejo. Actualmente, por ejemplo, existen zonas donde ya se ha realizado el cierre de un pasivo ambiental minero y que, como sabemos, por la demanda de los precios, la demanda de más metales y la creciente ola de minería ilegal, se están reabriendo y se están destruyendo proyectos ya remediados. En la zona de Cajamarca podemos ver de esto, en la zona de Hualgayoy, de Sinchao, y en realidad en todo el Perú, ¿no? Recordemos también que algunos expasivos ambientales han sido pues relaveras, desmonteras, pequeñas bocaminas y demás, que hoy día para el sector ilegal están siendo de alguna forma rentables. Y esto inclusive a empresas de exploración, a empresas como Activos Mineros y otros privados que vienen haciendo el tema de los cierres de pasivos ambientales mineros, no se les está permitiendo trabajar. Recordemos también que cuando asumimos la responsabilidad de remediar un pasivo, viene la etapa del post-cierre, y después de la etapa del post-cierre, que es por 5 años, viene la acreditación de la autoridad competente, en este caso EFA, para que con un informe de que se ha hecho todo bien, el Ministerio de Energía y Minas emite el certificado de cierre final. Lamentablemente, en esta etapa de post-cierre, donde está habiendo esta intervención de minería ilegal, está haciendo de que la autoridad no pueda dar informes que realmente acredite de que ya se ha cerrado por completo, ¿no? Entonces, y eso se refleja en que hoy día en nuestro país no hay más de 3 cierres definitivos de pasivos ambientales mineros, y está perjudicando algo mucho peor, que es la real oportunidad que podemos traer de rehabilitación minera de estos sitios mineros, ¿no? Donde podamos hacer usos alternativos, reaprovechamiento y demás. Entonces, la afectación de minería ilegal no nos está permitiendo ver con otros ojos la remediación o inversión en estos pasivos. Y esto es un problema porque hoy hablamos de casi 3.000 pasivos que tenemos sin gestionar en nuestro país. Obviamente de alto riesgo, deben ser el 10% de estos, pero que aún así nos está perjudicando en no poder avanzar con los cierres definitivos de estos pasivos. Entonces, hay que, y una última cuestión en nuestro análisis, es que inclusive en algunas situaciones
las normas, las leyes, lo que le exige al privado es que se haga cargo inclusive de los pasivos que están generando estos mineros ilegales, ¿no? Y para cerrar, recordemos que los que están hoy día, tú puedes tener pasivos ya remediados y que los intervienen los mineros ilegales, pero pongámonos a pensar en las zonas donde opera toda la minería ilegal, ¿no? Se habla de casi 7.000 millones de dólares que han producido el año pasado. En toda esta zona de minería ilegal, obviamente, no hay cuidados ambientales, no hay cuidado de las personas y evidentemente van a dejar pasivos. Y la pregunta es, ¿quién los va a remediar? Y la respuesta es obvia, va a tener que ser el Estado si es que no desarrollamos mecanismos de formalización u otros instrumentos que nos permitan remediar toda esa contaminación que podrían estar dejando este sector ilegal en nuestro país. Mira, efectivamente, hoy en día, digamos que hay tres formas de poder financiar estos pasivos, ¿no? El primero son los privados, ¿no? Los privados al asumir concesiones, al asumir proyectos, e identifican ciertos pasivos en su territorio, pues asumen el compromiso de remediación, de rehabilitación y es un mecanismo válido, ¿no? El segundo mecanismo son los proyectos de rehabilitación minera o reaprovechamiento o reuso. Algunas empresas que están diciendo estas ex relaveras que son consideradas pasivos, podríamos hacer una inversión formal de tal forma que yo pueda reaprovechar este recurso y de esa manera pues financiar el cierre, ¿no?, de estos pasivos. Y la tercera es obviamente con recursos propios del Estado. Hoy día principalmente los encargos del Estado, del financiamiento que ellos puedan tener, se realizan a través de ANSAP, ¿no?, que es Activos Mineros, que es la empresa pública privada que año a año recibe una inversión por parte del Ministerio para hacer estos trabajos. Sin embargo, todo esto hoy en día es insuficiente. Hay que continuar generando otros mecanismos. Recordemos que al menos en el caso de los cierres de minas y hoy día de las operaciones mineras hay los famosos cálculos de garantía y los presupuestos de cierre que esas empresas ya tienen. Eso nos permite asegurar que cada operación minera nueva que hoy en día entra en vigencia, pues tiene un presupuesto con lo cual vamos a poder atender ese cierre. El problema son los pasivos, que son de ex operaciones, inversiones que ya tal vez no hay los titulares o que inclusive son pasivos que vienen desde la colonia o demás. Y además de lo ya mencionado, tenemos un mecanismo el día de hoy que ANSAP viene promoviendo, que es el tema de pasivos por impuestos. Es en verdad un mecanismo que ellos están buscando poder financiar a través de este mecanismo que ya hay ahora por impuestos un poco inspirados en ello para financiar cierre de más pasivos, ¿no? Otro mecanismo que hoy día el Estado está promoviendo en la nueva ley de pasivos ambientales mineros lo han colocado y seguramente se va a buscar tener mayor claridad en el reglamento que se está trabajando actualmente, es con el tema de dar ciertas concesiones sobre el tema, ¿no? Ellos identificar el potencial, hay un potencial hoy en día, se habla en estudios con el IGM de que hay 300 relaveras que podrían ser reutilizadas, pero falta estudiarlas, caracterizarlas mejor y demás. Entonces, el Estado también a través de esa caracterización podría poner a disposición de inversionistas privados para que puedan encontrar inversiones más robustas para poder resolver este problema de pasivos, ¿no? Y otra cosa muy importante que el Estado tiene que hacer para eliminar, recordemos, el problema de los pasivos es, en esa caracterización también ya el Estado viene identificando cuáles son pasivos insignificantes de riesgo tanto para la salud como para el medio ambiente o la seguridad de las personas, porque son hipocaminas, son pequeñas y demás. Entonces, esa es otra forma como podríamos ir caracterizándolas de menor riesgo para que ya no sean pasivos y por último sean cierres mucho más sencillos que podamos realizar. Y finalmente, lo más importante es, y en verdad con mucha pena esto hay que decirlo, en nuestro país no tenemos ningún proyecto aún de rehabilitación de una ex operación minera. Cuando uno se va a Colombia puede encontrar la Catedral de la Sal, cuando uno se va a México, a Europa, tú puedes encontrar ex operaciones mineras que hoy día son museos a escala real y que la gente hace turismo y comienza a desarrollar otro tipo de actividades, sean culturales, deportivas, de educación, etcétera, a través de estas ex pasivos, ex operaciones. En nuestro país, se ponen a pensar, casi no tenemos ninguna experiencia de ese tipo, principalmente porque aún nos falta empujar el reglamento y nos falta mayor promoción para que esto suceda, ¿no?
En Siemán tenemos una experiencia, una ex mina de Colqueurrumi en Cajamarca, la hemos convertido hoy en día en una institución, un centro de investigación, donde puedes hacer estudios de investigación, puedes hacer pasantías para temas de minería y demás. Somos una experiencia que busca invertir en esa rehabilitación minera, pero nos damos cuenta pero somos optimistas de que este tipo de cosas tienen que empezar a crecer más en nuestro país por el potencial de exoperaciones sitios donde se ha hecho minería desde la colonia, la época incaica y demás, ¿no? Hay gran potencial para poder aprovechar esos proyectos de rehabilitación minera en el Perú. Como sabemos, el Reinfo ya en la industria es bien comentado y está muy bien documentado, que finalmente ha terminado siendo un mecanismo que busca darle impunidad a la minería ilegal, y esto se ha acrecentado porque esto viene vinculándose a temas de criminalidad, entre otros ya atentando inclusive con el sector privado, con inversiones privadas y con la vida y la salud de las personas, como hemos visto en Bataj y en varias regiones que el día de hoy se vienen viviendo. Definitivamente la posición del sector minero formal es que es un mecanismo desastroso, nos está perjudicando enormemente a nuestro país, y es una cosa que tiene que eliminarse. Y en contraparte se viene conversando en la nueva ley MAPE, varias instituciones vienen sumando propuestas y demás para realmente crear un mecanismo de formalización minera que aliente el desarrollo de nuestro país. Algunos han querido poner la situación en la que el sector privado está en contra de esto, y eso no es verdad. Hoy en día grandes empresas han empezado siendo pequeños. El otro día me contaban, Julcani arrancó con 100 toneladas por día. Hoy sería una pequeña operación minera. Orcopampa con 75. Sin embargo, en el tiempo, por la visión de los empresarios, en este caso de Don Alberto, y así seguramente podremos encontrar otros ejemplos de mediana gran minería que tenemos hoy día, que empezaron pequeños, que por visión, por inversión, por competitividad se han ido haciendo grandes. Entonces, realmente uno no se olvide de sus orígenes, y sí somos conscientes como sector que hay que promover una economía formal en la pequeña minería y en la minería artesanal, que hoy día hay casos de éxito sobre el tema, pero lamentablemente la minería ilegal ha logrado meterse en el saco de estas categorías amparándose en el Reinfo, y es por eso una razón por la cual debemos de ello erradicar y tener mejores herramientas de promoción en este sector de la minería que, como sabemos, es un gran dinamizador de empleo, y que además el día de hoy tenemos una oportunidad perdida. Les decía hace un rato que el oro ha movido casi 7.000 millones de dólares el año pasado. Ni un dólar en impuestos, ¿no? Entonces, realmente hay ahí el Estado que tiene que poner mano firme, reglas claras para realmente esos recursos puedan beneficiar a nuestro país. En verdad tenemos una gran demanda de estos metales, ¿no? Los precios del cobre los tenemos en un muy buen precio, $4 la libra en promedio. Y tenemos que ser con ánimo que en los últimos 10 años hemos duplicado nuestra producción de cobre, pasando de casi 1.4 millones de toneladas de cobre a casi 2.8 el año pasado. Entonces, y eso ha sido gracias a que hemos puesto en marcha nuevos proyectos como Quellaveco, Mina Justa, la ampliación de Toromocho y entre otras operaciones mineras que el día de hoy vienen desarrollándose en nuestro país. Sin embargo, ese potencial aún hay una gran cartera. Hoy en día hablamos de 40.000 millones de dólares de inversión en nuevos proyectos de cobre, que es de los más importantes para este futuro de la transición energética que el mundo demanda. Entonces, poner en marcha estos nuevos proyectos mineros es una cosa a la que le tenemos que poner celeridad y realmente aprovechar eso para de esta manera continuar con el desarrollo competitivo de nuestro país, ¿no? En Siemán lo que hacemos el día de hoy es invertimos en proyectos de rehabilitación minera, que básicamente es expasivos ambientales o cierre de minas. Buscamos remediarlos, luego de hacer el cierre y esta remediación, monitorear correctamente el poscierre y finalmente invertir en usos alternativos. Buscamos esta innovación ambiental minera en el que realmente queremos demostrar que estos ex sitios mineros
que posiblemente hayan podido ser focos de contaminación ambiental o de atentar con la vida de las personas, podemos desarrollar proyectos de educación, de innovación, de cultura, de turismo, como lo venimos promoviendo el día de hoy en Cajamarca, y consideramos que este modelo lo podemos escalar a otras regiones, a otros proyectos, a otros contextos, y que el futuro así lo demanda. En nuestro país, los presupuestos de cierre para el futuro, el día de hoy están calculados en casi 10.000 millones de dólares. No es poco dinero, que desde ahora ya se van comprometiendo paso a paso poco a poco con el cálculo de las garantías financieras que el Ministerio calcula. Entonces, esos presupuestos de cierre van a tener que invertirse y nosotros consideramos desde CIEMAN que hay una oportunidad importante para alentar nuevas investigaciones, nuevas innovaciones y, ¿por qué no?, desarrollar un clúster tecnológico de innovación ambiental en minería que nos haga competitivos también ante el mundo, ¿no? Y finalmente, sabemos que cuando hoy en día uno tiene que desarrollar un proyecto minero, el cierre se hace desde el inicio. El desarrollo conceptual de cómo va a ser el futuro de ello, eso está considerado dentro de los estudios de impacto ambiental, y que después de operar la mina tenemos que presentar el plan detallado del cierre. Entonces, CIEMAN está desarrollando fuertes estrategias y está desarrollando ingeniería para que realmente pongamos en valor estos proyectos de cierre de minas y de pasivos ambientales mineros que aún, al menos este último, sigue siendo un problema latente en nuestro país. Y de esta manera consideramos nosotros que podemos ser un país mucho más competitivo inclusive para atraer más inversiones mineras que quieran trascender en nuestro país.